Buenos días. En nombre del doctorado en Sociología les doy la bienvenida a la defensa de tesis de Lucía Núñez Lodwig. Primero una felicitación para Lucía por haber llegado a este punto después del recorrido en el doctorado y un agradecimiento especial al jurado de esta tesis, Susana Rostañol, Lucía Ariza y Carolina Justo von Lurser. Bueno, la mecánica de la defensa es la habitual. Primero la tesista va a hacer una presentación y después tendrá la palabra el jurado para hacer los comentarios y las preguntas que crea necesario. Después del intercambio, yo les voy a pedir a Lucía y a Karina Vidaseca, que saludo también, que se retiren de la reunión para que el jurado delibere. En ese momento vamos a interrumpir también por un rato la transmisión de la defensa en YouTube para que el jurado delibere, elabore el acta. Después yo les voy a avisar para que vuelvan a unirse a la reunión, retomamos la transmisión y ahí el jurado puede leer el acta de la defensa. Bueno, en nombre del doctorado de vuelta les agradezco muchísimo por estar acá, en particular al jurado por haber aceptado la evaluación, y les doy entonces la palabra primero a Lucía para iniciar la presentación. Les pido por favor que mientras no intervengan mantengan los micrófonos silenciados para evitar el ruido ambiente. Gracias. Bueno, gracias. Me sumo al agradecimiento. Gracias, Sebastián, y gracias a las juradas por estar hoy acá y a Cari, siempre, por todo. Voy a tratar de presentar. Bien. Bueno, arranco con la presentación de la tesis, narrativas en torno a las mujeres en ejercicio de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires. Esta tesis condensa muchos años de investigación y de formación que empiezan allá por el año 2011, 2012 con mis primeras becas de investigación para estudiantes de grado, después con la beca doctoral de CONICET y este último tiempo con la beca Puente UNSAM que me permitió terminar la escritura. Y siempre en el marco del programa de poscolonialidad y después del NUSUR, que fueron espacios también súper ricos de intercambio y de acompañamiento. Todo este recorrido tiene para mí dos grandes productos que fueron la tesina de la licenciatura, que yo básicamente trabajé, por un lado, con todo el debate teórico en relación a la prostitución, y trabajé en una cartografía que me permitiera poner en diálogo la distribución de los cuerpos en el territorio urbano y cómo intervenían las dimensiones étnico-raciales y sexogenéricas en esa distribución y cómo eso impactaba a la vez en la construcción de territorio. Después, para la tesis de maestría, trabajé sobre el impacto de las legislaciones antitrata en la práctica específica de las mujeres que estaban en ejercicio de la práctica. Entonces, esta tesis doctoral de alguna manera recupera todos esos trabajos y discusiones, y a la vez se propone una mirada un poco más histórica, y a la vez indagar, el objetivo general de esta tesis fue indagar en las retóricas y narrativas que tanto el Estado como los movimientos feministas elaboraron en las últimas décadas en relación a la práctica de la prostitución y a cómo se representaba a las protagonistas. Entonces, para eso analicé algunos momentos históricos específicos que me permitieran poner en diálogo estas voces. Trabajé sobre el entramado discursivo de estos distintos marcos legales que fueron regulando, prohibiendo la práctica de la prostitución. A la vez trabajé sobre las representaciones de esta práctica y de las sujetas en ejercicio de la misma producidas por los movimientos feministas, y traté de pensar continuidades, rupturas en estas narrativas que a la vez permitieran aportar al debate actual. Entonces la tesis se propone entablar un diálogo entre estas distintas voces, ¿no? Por un lado el Estado,
a través de las legislaciones, disposiciones, normativas, los movimientos sociales de mujeres, disidencias, feminismos, que construyeron retóricas y que militaron demandas específicas desde cada sector, y a la vez las experiencias de las protagonistas, que se apropian, relaboran, disputan estas narrativas. Entonces, trabajé desde esta idea de la teoría de las voces, que intenta pensar cómo estas voces están atravesadas por relaciones de poder y se van construyendo a la vez espacios o no de audibilidad y de escucha a esas voces. Entonces, esta investigación se nutre de los aportes de feminismos situados que problematizaron el carácter blanco, burgués y heterosexual de los discursos feministas dominantes. Entonces, esta tesis tiene como dos grandes patas en el marco teórico. Por un lado, los feminismos postcoloniales que, que me permitieron tematizar algunos ejes que tenían que ver con lo público, lo privado, lo político, a la vez pensar esta relación entre cuerpo y territorio, y esto y el enfoque interseccional como una categoría que permita dar cuenta de cómo operan esas distintas relaciones, dimensiones de subalternidad, ¿no? Cómo operan de manera imbricada. Y por el otro lado, la otra pata teórica de la tesis es la de los feminismos lesbianos y queer. En este sentido, toda esta corriente teórica para mí era necesaria de recuperar porque por un lado me permitía pensar o problematizar la prostitución en relación a la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, recuperar un poco esta idea que los feminismos lesbianos toman, ¿no? De la lesbiana como la declinante del contrato sexual y pensar la figura de la prostitución en relación también al pacto social, ¿no? Y por otro lado, también pensar la prostitución como una práctica medular de la heteronorma. Digo, es una práctica que sigue siendo mayoritariamente ofrecida por mujeres o feminidades y demandada por varones y que sigue poniendo en juego relaciones hegemónicas, mandatos de género, etc. Entonces, el abordaje metodológico se basó también en dos grandes trabajos, ¿no? Por un lado el trabajo de archivo y por el otro lado el trabajo de campo. Para el trabajo de archivo trabajé sobre legislaciones internacionales, nacionales, provinciales, locales, claves de la historia jurídica de la prostitución en Argentina y en Buenos Aires en particular. Trabajé sobre los debates parlamentarios y algunas causas, sí. Pensé que alguien me había dicho algo. Entonces, trabajé sobre algunas causas judiciales que generaron hay algunas controversias, algunos debates, y a la vez también trabajé sobre documentos, discursos, producciones claves de los movimientos feministas de mujeres de estas distintas etapas históricas. Y también el análisis discursivo sobre los dispositivos de oferta sexual. Las legislaciones son súper heterogéneas, en general hay ordenanzas, hay leyes, hay acuerdos internacionales, decretos provinciales, bueno, códigos contravencionales, proyectos de ley. También trabajé sobre algunos documentos de algunos organismos internacionales y documentos producidos por algunas áreas específicas del Estado intervinientes en estas prácticas y para los archivos feministas trabajé básicamente sobre los discursos pronunciados en el Congreso Internacional del Libre Pensamiento, en el primer Congreso Femenino, sobre el periódico La Voz de la Mujer, como para el primer momento histórico. Después también trabajé sobre los cuadernos de existencia lesbiana, sobre el archivo digitalizado de activismo lésbico, y para el presente trabajé sobre documentos, comunicados, revistas, informes, producciones audiovisuales, etcétera, tanto de organizaciones feministas abolicionistas, que ahí están mencionadas, como de la organización que milita por el reconocimiento del trabajo sexual.
y a la vez trabajé sobre, en estos periodos, sobre los dispositivos de oferta sexual, tanto los volantes de la vía pública como los avisos de Internet. Para el trabajo de campo, básicamente, a lo largo de todos estos años, fui haciendo, por un lado, observaciones sistemáticas en espacios públicos específicos del ejercicio de la prostitución. Durante ese periodo trabajé en distintos territorios cuya elección tuvo que ver con dinámicas específicas en relación a la dinámica de la práctica, a la disposición territorial y a la vez a la población. Trabajé sobre esta cartografía que ya mencioné un poco al principio. Hice entrevistas a actores involucrados, que fueron básicamente activistas, abogados, funcionarios públicos de algunas de estas áreas específicas. Hice entrevistas en profundidad a personas en ejercicio de la prostitución, y básicamente mantuve conversaciones informales con muchas mujeres. Durante el 2016 y 2018 participé de estos talleres destinados a mujeres autorreconocidas como trabajadoras sexuales, y ese fue un espacio sumamente rico para esto que mencionaba recién de la conversación. Y a lo largo de este tiempo también participé de marchas, concentraciones, charlas organizadas desde las organizaciones feministas, ¿no? Desde cada enclave. Entonces, en general, las principales dificultades del trabajo de campo tuvieron que ver con el acceso, con que es una práctica que sigue estando altamente estigmatizada, que está regida por un entramado legal sumamente complejo, y a la vez que que sigue siendo un parteaguas al interior del movimiento feminista. Eh, entonces ese encuentro con las protagonistas para ¿no? A lo largo de todos estos años se basó en la escucha, en un pacto ético y a la vez esto de la conversación cotidiana como un modo de ir construyendo a lo largo del tiempo lazos de mutua confianza y conocimiento. Entonces, si bien la tesis recupera algunos momentos históricos, se centra a partir de los años 90, la década del 90 es un periodo de irrupción de voces, ¿no? Donde desde los distintos posicionamientos al interior del feminismo, las protagonistas empiezan a reivindicarse, tanto como trabajadoras sexuales, como víctimas sobrevivientes, y despliegan estrategias de movilización social, abordaje que años después van a poner en marcha una serie de legislaciones, de organizaciones, de acciones colectivas. Entonces los 90 son como un periodo ahí clave en términos de irrupción. Esta tesis no pretende realizar una genealogía acabada ni del movimiento feminista en relación a esta práctica, ni de las legislaciones estatales, ¿no? Sino que apelo a momentos claves que son periodos históricos donde esos marcos legislativos se fueron poniendo en crisis y fueron problematizados a la vez por las organizaciones de mujeres y disidencias que construyeron una retórica sobre esa otredad femenina. Entonces, un capítulo se dedica al periodo de reglamentación, que es un periodo que yo nombro como de institucionalización de la prostitución, donde la sexualidad se construye como un espacio de injerencia del Estado y que el Estado va a intervenir desde este gesto de tolerancia, ¿no? Entendiendo que la prostitución es un mal necesario, va a intervenir para regular esta práctica, y esta intervención a la vez se va a sustentar en esta idea de que ese cuerpo público femenino es eficaz para el funcionamiento social. Y va a desplegar una serie de políticas que tienen que ver con la punición, con el control sanitario policial sobre los cuerpos, sobre la territorialidad, y a la vez va a desplegar también lógicas de tutelaje. Para pensar la reglamentación a mí me parecía
también necesario insertar estas políticas en una trama de intervenciones previas, ¿no? Entonces, también trabajé un poco sobre estas dos instituciones, el protomedicato, que tiene un objetivo de intervención más sanitaria, y la casa de recogidas, que es una institución que va a ir mutando, pero que básicamente tuvo funciones de corrección y refugio, para pensar cómo esas primeras intervenciones coloniales en relación a la sexualidad ya establecían algunas asociaciones que van a permanecer a lo largo del tiempo en relación a estas representaciones de la prostitución, ¿no? Por un lado, la prostitución va a aparecer asociada al delito, por otro lado, a la transgresión moral, y por otro lado, la mujer en ejercicio de la prostitución va a ser pensada como un foco de contagio, y va a ser, en este sentido, responsabilizada del cuidado de que no se propague, ¿no? La enfermedad. Entonces, la prostitución reglamentada a la vez va a funcionar como un soporte para la prostitución clandestina, y en este sentido también me parecía interesante recuperar algunos tratados internacionales, algunos organismos internacionales que van a empezar a, a instar a los estados a vigilar las fronteras, a establecer políticas de punición, y que al igual que los movimientos feministas internacionales por la abolición de la prostitución, van a construir una representación de esa mujer como una sujeta tutelada que requiere la intervención, la protección del Estado o la tutela matrimonial. En este sentido, las narrativas feministas locales van a recuperar estos planteos hegemónicos, y van a recuperar, ¿no? Las retóricas antiesclavistas que van a aparecer en estos movimientos internacionales, y van a construir una representación de las mujeres en prostitución como una otredad que necesitaba ser salvada. Bueno, yo acá había puesto una frase muy clásica de Julieta Lanteri, que es de ese congreso de libre pensamiento, donde se insta directamente al Estado a, a dejar de tolerar, ¿no? La prostitución. Entonces, en este sentido, mientras el Estado va regulando, me parecía interesante ahí pensar en paralelo los movimientos feministas, ¿no? Entonces, por un lado, los movimientos feministas más hegemónicos van a representar a esa mujer en prostitución como una víctima en términos de una persona asociada, yo acá ponía asociada a la pobreza, pero donde la prostitución aparece como una salida eh, frente a un contexto de vulnerabilidad, ¿no? Las feministas más clásicas van a hablar de una intervención, o le van a exigir al Estado una intervención en relación a la beneficencia y a la protección, ¿no? Los asilos, el acceso al trabajo, etc. A la vez, otro eje que me parecía interesante para pensar los feminismos tenía que ver con esta contracara entre la prostitución y el matrimonio. Entonces, en estos discursos feministas más clásicos, el matrimonio no va a ser un espacio necesariamente a cuestionar, la maternidad va a aparecer como un rol natural y como un bastión de la lucha femenina, porque va a ser como un espacio, el hogar, el matrimonio, la maternidad van a ser espacios de educación moral y patriótica, ¿no? Entonces ahí se va a establecer también una relación entre estas representaciones del matrimonio, de la sexualidad reproductiva y del Estado-nación. Por otra parte, las feministas anarquistas sí van a tener discursos donde el matrimonio va a aparecer como institución opresora, también van a recurrir a la metáfora de la esclavitud, pero ya no en relación a las retóricas antiesclavistas, ¿no? Más clásicas a las que hacía referencia antes, sino que la idea de la esclavitud se va a apelar a esa idea para pensar la mercantilización del cuerpo en términos de trabajo, ¿no? De la expropiación del salario. Y muy tempranamente las feministas anarquistas van a denunciar la complicidad política y policial en relación a
a la explotación sexual. Y algo que me parecía interesante también para contraponer es que esa otredad va a ser pensada como necesaria para la lucha, ¿no? En este sentido, los textos de las feministas anarquistas que escriben directamente hacia esas mujeres en prostitución em, son, son muy interesantes porque justamente apelan a esto, ¿no? Se escribe desde la empatía y se insta a esas mujeres a unirse a la lucha de clases. Después, el otro periodo, que es que yo llamé ahí como un periodo de disputas feministas en torno a la sexualidad de las mujeres bajo un régimen abolicionista. Si bien el abolicionismo acá se instaura en 1936 y permanece hasta la actualidad, yo ahí hice un corte en el 2008, porque a partir del 2008 con la ley de trata se profundizan algunas cuestiones y se empiezan a dar como otras políticas antitrata que para mí son como diferentes, pero en este primer periodo abolicionista me parecía interesante pensar, por un lado, cómo mientras había una ley nacional de profilaxis, que era una ley que ratificaba la lucha contra la trata, cómo a la vez se producían en Buenos Aires algunas neoregulaciones que en realidad lo que hacían era modificar esa ley y construir algunos espacios donde estaba permitido el ejercicio de la prostitución, ¿no? Bajo esa tutela estatal. Entonces yo ahí tomo un momento que son los años 40 y a la vez me parecía también que en los años 70 se da todo un control policial sobre el espacio público que va a regular la circulación de corporalidades en el espacio público, que va a buscar pensar el espacio público en términos de proteger la moral social y el orden social, y que algunos de esos dispositivos también van a permanecer de alguna manera con las regulaciones más actuales que hay en relación al espacio público. Y a la vez pensar que la prostitución forzada también había sido como utilizada, ¿no? En el periodo del terrorismo de Estado como una forma de tortura. Entonces, mientras el Estado, por un lado, hacía estas regulaciones, ¿no? Como profundizaba la política abolicionista, pero a la vez regulada, los movimientos feministas en todo este periodo no ocupan lugares centrales en las demandas predominantes del movimiento. Sí, recién en los años 80 va a haber un debate feminista internacional en torno a la industria del sexo, que también me parecía interesante traerlo porque va de alguna manera a establecer algunas discusiones que siguen siendo muy presentes en los movimientos y en la militancia feminista del hoy en relación a la prostitución, ¿no? Todos estos debates en torno a la pornografía establecieron como dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, este enfoque decisionista que piensa en estos dispositivos la posibilidad de transgresión, de agencia, de empoderamiento femenino, y a la vez esta otra mirada que va a visibilizar como el rol patriarcal de estos dispositivos al establecer lógicas de cosificación, de violencia, de degradación. Entonces, bueno, frente a estas dos posiciones, que yo por un lado las recupero para pensar los dispositivos de oferta sexual, donde me parece que es como más clara esa posibilidad de pensar estos debates de la pornografía en relación a un dispositivo claro. También esto que decía antes, se establecen como dos enclaves, ¿no? Que tienen que ver con estas posibilidades, ¿no? Del deseo, del placer, de cómo se construye esa arquitectura corporal, del cuerpo, de la mirada, etc. Entonces, como decía antes, los 90 son un periodo clave en la organización, en la propia organización de las mujeres en ejercicio de la prostitución, de los procesos de autoorganización. Entonces,
bueno, en los 90 está como este desdoblamiento, ¿no? Hay una primera autoorganización de mujeres nucleadas frente a la violencia policial y años después, frente a la posibilidad de alinearse bajo la CTA, que es la Central de Trabajadores de Argentina, se produce un desdoblamiento entre quienes finalmente se asocian bajo esa línea y piensan al trabajo sexual justamente como un trabajo, y los reclamos van en ese sentido, que ahora voy a profundizar un poco más, y la otra línea que piensa la prostitución como una forma de violencia que no puede ser entendida como trabajo, ¿no? Entonces, en todo este periodo, también me parecía interesante esto, pensar cuáles eran los relatos, los contrarrelatos, las disputas que hay en relación a los orígenes, cómo se construye esa identidad. Entonces, por un lado, esta línea que milita por el reconocimiento del trabajo sexual, que va a demandar derechos laborales y que va a entender al trabajo sexual como una actividad voluntaria y autónoma, va a tener una política sanitaria muy fuerte, sobre todo en sus inicios, y ahí me parecía interesante también poner en diálogo con la llegada de algunos organismos internacionales en relación al diagnóstico y la prevención del VIH-Sida, y que va a implicar, en términos concretos de la organización, la posibilidad de realizar campañas de prevención, repartos de preservativos, ¿no? Y va a haber toda una concepción del cuerpo como una herramienta de trabajo, y que a la vez van a llevar adelante, si bien sobre todo en sus inicios hay una política sanitaria muy marcada, años después con el avance de la violencia institucional, si bien la dimensión sanitaria sigue teniendo fuerza, estas luchas, ¿no? También van a ir como ganando espacio. Y lo otro que ponía acá era esto de las discusiones legislativas para amparar el trabajo sexual, que también es una dimensión de esta militancia. Recuperando un poco este debate en torno a la pornografía que mencionaba antes, y siguiendo un poco la genealogía histórica, ¿no? de estos procesos, si bien estamos bajo un periodo abolicionista, hay algunas series de normativas que van regulando esta práctica. Una de ellas fue la prohibición de los avisos de oferta sexual. En este sentido me parecía interesante de nuevo pensar estos dispositivos en una trama histórica. Entonces trabajé un poco sobre las postales eróticas coloniales como dispositivos que me permitieran pensar también las transformaciones de estos productos, ¿no? Cómo este imaginario erótico, cómo aparecía cierta animalización, pero cómo eso se modificaba, había una mirada más sobre la naturaleza, y cómo estos dispositivos modernos ya construyen desde una fragmentación corporal, construyen un espacio de lo íntimo, y también reproducen un imaginario heterosexual y racializado. Por último, este último periodo al que hacía referencia antes, que es desde el 2008, también me parecía interesante pensarlo en términos de cómo estas narrativas abolicionistas en relación a la prostitución habían ido asociando a la prostitución como una forma de violencia, y habían elaborado una serie de narrativas, ¿no? Por un lado, la reaparición de estas retóricas vinculadas a la esclavitud, ¿no? Y ahí aparecía la trata como una nueva forma de esclavitud. Entonces este capítulo trabaja un poco sobre cómo, frente al incremento de la migración dominicana, que es una migración atravesada por el racismo del mercado laboral, por la hipersexualización, que incluye tanto desde circulaciones vinculadas a las redes de tráfico como hasta migraciones autónomas, cómo esa presencia de migración dominicana en el espacio público había revivado en el feminismo abolicionista estos discursos de tráfico, donde
necesariamente la prostitución, la trata y la esclavitud aparecían asociadas, despertando discursos de victimización, y a la vez como el Estado también había construido a estas mujeres como un colectivo muy vulnerable, ¿no? Es decir, hubo algunas políticas que asociaron mujer dominicana específicamente y trata, a través del visado, por ejemplo. Entonces, como el Estado, mediante este discurso de lucha contra la trata, había elaborado dispositivos que regulaban esa circulación de mujeres y que a la vez intervenían en la práctica de la prostitución, generando otras dinámicas, acceso a espacios menos seguros, situaciones de más clandestinidad, etc. Después, por otro lado, dentro de esta asociación entre pensar la prostitución como una forma de violencia, también trabajé sobre el caso Marita Verón y esta relación con la ley de trata, ¿no? Cómo esta ley que viene a profundizar el castigo al proxenetismo, que tiene algunas modificaciones que anulan el consentimiento, que crea protocolos específicos de acción por parte del Estado, va a generar toda una movilización feminista, abolicionista, sumamente heterogénea, y que va a militar la modificatoria de la ley de trata, y que a la vez, si bien tienen demandas integrales, va a haber como también ahí una dimensión punitiva en términos del pedido de castigo a responsables, ¿no? Como demanda de justicia, ¿no? Entonces me pareció interesante también cómo el caso de Marita Verón, por un lado había intervenido en estas modificaciones de la ley, cómo había impulsado ese avance jurídico, y cómo por otro lado también había establecido algunas asociaciones simbólicas entre prostitución y dictadura, ¿no? Esta idea de Marita como el ícono de la primera desaparecida para ser prostituida en democracia, y cómo eso había reactivado retóricas del secuestro y de la buena víctima, pensar el prostíbulo como estas analogías, ¿no? Entre el prostíbulo y el centro clandestino de detención durante la dictadura, pensar la prostitución como una forma de tortura, y por el otro lado, como también había habido toda una recuperación en términos de memorias, ¿no? Esta idea, yo acá puse esto de la activación de memoria como interpelación colectiva, y esta imagen de todas somos Marita Verón. Y a la vez como estos movimientos abolicionistas del último tiempo, donde muchas veces las madres habían impulsado la búsqueda de sus hijas, también habían recuperado, ¿no? Luchas de estos periodos, ¿no? Básicamente de las luchas de las madres, ¿no? En búsqueda de sus hijas, hijos, desde esta figura de la desaparición. Entonces me parecía también interesante plantear ahí algunas cuestiones en relación a las políticas reparatorias. Por un lado, pensar el rol de las mujeres en los procesos judiciales, vinculados a las temporalidades, ¿no? Ya sea que las mujeres que no se autorreconocían como víctimas, que por un lado quedan como vinculadas a estos procesos que muchas veces son largos, que son victimizantes, son culpabilizadores, y a la vez como las mujeres que sí se reconocen como víctimas, también hay algo en estas temporalidades, los procesos judiciales, que no siempre acompaña los procesos subjetivos del testimoniar. Entonces me parecía ahí importante volver a poner la cuestión de la escucha, ¿no? Cómo el Estado muchas veces le pide a las mujeres que den testimonios, que se construyan a sí mismas desde esa idea de la buena víctima, y que cómo también no siempre después se escucha a esas mujeres a las que se les pide que hablen, ¿no? Y también pensar ahí formas que tengan que ver con la reparación personal y colectiva. Reparaciones que apunten ya no desde el lugar de víctima, sino a restituir en términos de sujetas de derechos.
Entonces, algunas reflexiones finales tenían que ver con esto, con el rol del Estado frente a la sexualidad. Como que todo este recorrido histórico me permitía pensar cómo el Estado había sido siempre construido, ¿no? Como el principal interlocutor, cómo se le sigue pidiendo al Estado que intervenga, que regule, que proteja, y en este sentido me parecía interesante también poder ahí seguir profundizando en estas nociones de la justicia patriarcal y del Estado proxeneta. Otra reflexión tenía que ver con la posibilidad de alianzas y de luchas, ¿no? La posibilidad de aunar luchas, y acá me parecía que había que, nada, también me llamaba la atención este resurgimiento, ¿no? De ciertos discursos binarios y esencialistas, ¿no? De ciertos feminismos y de cómo eso también había como obstaculizado, ¿no? Esas posibilidades de diálogos. Y por otro lado, también algunas reflexiones que tenían que ver con el consentimiento, con pasar de esa lógica del consentimiento, que en realidad es una categoría más jurídica, a pensar una sexualidad deseada. Entonces, para cerrar, traía ahí estas dos preguntas, que son las dos preguntas que cierran la tesis, que tienen que ver con qué deseos desarticulan las narrativas del estatuto sexual y cómo descolonizar esos imaginarios encarnados y producir placeres como prácticas políticas que subviertan las eróticas dominantes. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Lucía, Susana, Carolina, Lucía, turno del jurado. ¿Nos ordenamos nosotras mismas o...? Sí, sí, claro, como ustedes quieran, sí. Bueno, quien quiera. Acá tenemos una especialista en el tema, quizás puede arrancar ella, no sé. Parece que por ahí estaría bueno para darle como un marco general a todo. ¿Tengo que recoger ese guante? Si querés. Bueno, no, puedo. Pensé que ya habías abierto vos el micrófono y ibas a tomar la palabra, pero arranco yo. Voy a ser muy breve, de hecho, así que por ahí sirve. Bueno, Lucía, antes que nada, felicitaciones por que estás acá en esta instancia finalmente. Y gracias porque en tu tesis queda muy claro eso que vos sostuviste hoy también de, digamos, el profundo y extenso trabajo de campo que hiciste, ¿no? El modo en el que hace muchos años que estas preguntas, que estos problemas te acompañan, o que vos acompañás a esas preguntas y a esos problemas, ¿no? Y eso me parece que queda claro en el desarrollo de esta tesis de doctorado. Como yo pude leer tu tesis de maestría, una cosa que me parece importante señalar es que para mí hay un salto cualitativo entre tu tesis de maestría y tu tesis de doctorado. Me parece que pudiste hacer una apuesta por renovar de alguna manera las preguntas que te hacías en aquella tesis, repensar incluso también el encuadre teórico, ¿no? Y aportar desde otros terrenos, desde otros campos incluso problemáticos, ¿no? Al estudio del mercado del sexo. Y me parece que no lo tenías fácil, porque yo creo que en los últimos, un poco coincidiendo con parte de la periodización que vos haces, ¿no? En relación al mercado sexual y a los debates en torno al mercado sexual en Argentina, me parece que justo en esos mismos últimos años que vos decidiste, sobre los que vos decidiste profundizar, también se produjo mucho de golpe, ¿no? Digamos, hay un conjunto de investigaciones locales, contemporáneas, que empezaron a pensar qué era lo que estaba pasando con el mercado del sexo en Argentina, en Buenos Aires especialmente, y en algunas otras provincias o en algunas otras ciudades capitales, como Rosario, Córdoba también. Entonces era un desafío, ¿no? Encontrar
la vacancia, ¿no? De alguna manera, donde tu tesis pudiese aportar, hacer un aporte. Entonces lo que yo quería señalar era centralmente eso que yo creo que vos encontraste como aporte. Y que tiene que ver, no tanto, digamos, con ese desarrollo histórico que haces, que está muy bien hecho, digamos, está muy bien recuperado el estado de la cuestión, está muy bien recuperada la bibliografía clásica sobre el mercado del sexo, sobre la prostitución, sobre el trabajo sexual, y está muy bien desarrollado, digamos, esa caracterización histórica, ¿no? Pero que, insisto, tal vez ya estaba incluso digamos, los inicios de lo que es la organización política de las mujeres en Argentina, ¿no? De las mujeres en situación de prostitución y de las trabajadoras sexuales, ya estaba de alguna manera construido como un cuerpo de conocimiento. Entonces, donde yo creo que vos haces el aporte en tu tesis es en haber sistematizado los posicionamientos feministas locales, porque también, digo, en esa recuperación que vos misma haces sobre las guerras del sexo, por ejemplo, digamos, también hay una recuperación sobre los posicionamientos feministas en otras regiones, en otros países, pero me parece que vos te hayas tomado, digamos, el trabajo de sistematizar los posicionamientos feministas locales, también desde una mirada histórica, ¿no? Yéndote para atrás, mirando esos posicionamientos desde el pasado hasta hoy, ¿no? Para pensar cómo informan los debates actuales, y también haber sistematizado los posicionamientos feministas en los debates actuales. Me parece que ese es el lugar donde está el aporte, ¿no? Y el hallazgo, en todo caso, de tu tesis de doctorado. También me pareció muy interesante, y me parece que es un aporte diferencial, la vinculación que haces con, digamos, entre las narrativas abolicionistas y ciertas retóricas de la dictadura, ¿no? No solo en relación a las desapariciones, sino también en relación a la construcción de esa idea de madres, ¿no? No solo pensando en madres contra la trata, digo, sino en lo que implica el maternaje también, ¿no? O cierta forma del maternaje en relación a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres. Así que eso también me parece que es algo para destacar. Sí, digamos, pensando en cómo sigas, ¿no? Y ahí después por ahí vos, si querés, nos contás un poco más en cómo querés seguir. A mí me parece que, dado que tu tesis se propone desde un análisis de narrativas, a mí me parece que sería interesante que vos pudieras profundizar un poco más en algunas estrategias enunciativas de las narrativas. Las narrativas están muy bien construidas en tu trabajo. Pero me parece que podrías hincarle un poco más el diente con el material que tenés, incluso pensando en que, no sé, que quieras publicar esta tesis, ¿no? En todos los formatos posibles, los que el CIGEVA te pida, en 1000 artículos o en un libro, si ese es tu deseo, digamos, vos verás. Pero me parece que profundizar un poco en las estrategias enunciativas te permitiría ser más sutil en algunas puntualizaciones. Por ejemplo, distinguir entre el abolicionismo como la narrativa del abolicionismo como un posicionamiento estatal del gobierno de la prostitución, y la narrativa abolicionista feminista como un posicionamiento político desde la sociedad civil, y sus estrategias específicas, ¿no? Cómo disputan. Digo, porque ahí Argentina es un país abolicionista, si pensamos en términos del gobierno de la prostitución. Ahora, el discurso feminista abolicionista sí ha tenido durante muchísimas décadas hegemonía, hasta que ha empezado a ser muy disputado, ¿no? No porque no existiese otra voz, ¿no? Sino porque hay un momento donde hay un cambio de estrategia enunciativa de esa misma voz, que yo creo que es el putafeminismo de los últimos años, que encuentra un lugar donde empezar a hacer mella en esa hegemonía de la posición abolicionista. Entonces a mí me parece que esas particularidades vos las vas a poder resaltar más en tu trabajo si empezás a ahondar desde una perspectiva de las narrativas,
¿no? Desde un encuadre del análisis de narrativas, en las estrategias enunciativas, en los campos de interlocución. Me parece que eso puede ser un aporte para repensar un poco lo que vos ya tenés construido. Y lo mismo pensando en las estrategias, digo, a vos te interesan ciertos aspectos de las retóricas, ¿no? Que trabajás en tu tesis, digo, y ahí es interesante cómo algunas estrategias enunciativas, que son estrategias políticas, recuperan parte de lo que de alguna manera los feminismos podrían rechazar, digo, ciertas estrategias agresivas, incluso violentas, de anulación del otro, de exclusión de ciertos campos de derechos, por ejemplo, por parte de ciertos feminismos abolicionistas. Ahí me parece que también se podrían hacer distinciones dentro de los feminismos abolicionistas. Y lo mismo podríamos pensar en relación a estos cambios de estrategias dentro de lo que son digamos, el movimiento de trabajadoras sexuales y después los feminismos ligados al trabajo sexual, que también me parece que ahí es interesante profundizar un poco más en cómo se da ese pasaje, ¿no? No siempre el movimiento de trabajadoras sexuales se reconoció dentro de los feminismos o reclamó un lugar dentro de los feminismos, pues eso lo desarrollás un poco con los encuentros nacionales de mujeres y demás, pero me parece que, bueno, cómo se produce ese pasaje en términos narrativos se puede profundizar todavía más. Eso es lo que yo tengo para aportarte. Me parece que ahí tenés un hilo del que todavía tirar bastante. Y tenés encuadres teóricos, digo, que si te interesan las narrativas, que está muy presente, ¿no? Digo, está en el título de tu tesis. Me parece que tenés ahí encuadres que te pueden permitir hacer esas precisiones. Pero me parece que tu tesis es un aporte a eso, a la sistematización de algo que efectivamente ocurrió, ¿no? Que es, bueno, ese debate, ese parteaguas, como decías vos, eh, que existe todavía hoy dentro de los feminismos, por lo menos en todos los lugares de Occidente que conozco. Me parece que pudiste darle carne local, ¿no? Carne local y carne histórica. Eso me parece que es realmente un aporte muy, muy importante para quienes estudiamos o nos interesamos desde la militancia en las cuestiones vinculadas al mercado del sexo. Así que gracias. Bueno, Gracias. tomo la palabra entonces. Hablamos todas y después Lucía responde, ¿no? Sí, Bueno, efectivamente. Lucía, felicitaciones por la tesis. Generalmente cuando uno entrega una tesis es la culminación de un larguísimo trabajo donde hay mucho trabajo intelectual, mucho trabajo emocional, mucho cuerpo metido, y en ese sentido, bueno, este es como la concreción de un largo camino. La tesis está bien estructurada, está bien armada. A mí me parece que hay un trabajo, denota un trabajo muy importante de tu parte, donde hay claramente un compromiso ético, no solo por el tema, sino también con las personas que ejercen la prostitución, con las feministas, en fin, con las feministas de las cuales vos formás parte, claramente, y hay una intención, como un deseo genuino, de entender la problemática de manera empática. Ay, discúlpenme, me están sonando un timbre, el problema de la casa. Vuelvo en 2 minutos. Tesis en pandemia. Exacto. Un timbre no es tan grave.
disculpa, estaba diciendo que se percibía tu interés genuino en entender empáticamente la problemática. En general, a mí me pareció un trabajo que aporta a la comprensión in extenso del tema. Lo vi con ciertas debilidades en cuanto a la profundidad del tema. En el sentido me pareció excesivamente ambicioso, por un lado, y me parece que esa ambición, estoy corriendo, esa ambición en el tema tiene que ver con un conocimiento importante, con mucha información que vos tenés del tema. Claramente se ve que vos estuviste muchos años involucrada en la temática, en contacto con los grupos, con grupos feministas que hablaban de el tema de la prostitución, en contacto con personas con cuerpos feminizados que ejercían el trabajo sexual, de modo que yo sentí a lo largo de toda tu tesis que vos contabas con muchísima información y que después de tener esa información empezaste a pensar cómo la organizabas para la tesis. De pronto es en el sentido de, yo no leí tus trabajos previos, que ahora hablaste de cómo en la tesina de grado y después en la maestría fuiste trabajando. Entonces, encontré como que el material que tenías desbordaba las posibilidades de analizarlo. Eso por un lado, lo cual es una característica, no necesariamente es nada. Siguiendo con la generalidad, un punto sí que yo sentí, así como me pareció muy interesante toda, y estoy de acuerdo con lo que te dijo Carolina, de esa periodización histórica, de cómo organizaste históricamente todo ese proceso. Pero me quedé con ganas de una discusión de qué pasaba en los 90 y de los 90 en adelante. O sea, no vi que se privilegiase esa década. Entonces, que era lo que por el título yo me imaginaba, bueno, acá va a haber va a estar fuerte lo que pasaba en los 90, y no lo vi en la escritura como un periodo privilegiado, sino más bien todo como un hito. Entonces, ahí yo dije, bueno, es un tema de título y de pronto son los hitos de la problemática de la relación de los feminismos con el trabajo sexual. Sí hay más detenimiento en los 90, pero digo, no de una manera, no lo vi privilegiado, jerarquizadamente por encima de lo demás. Luego, voy con mis apuntes. Bueno, ya te dije, estaba re bien estructurada, el índice, en fin, todas esas partes muy buenas, las referencias, los antecedentes empíricos y teóricos, me pareció que ahí había una muy buen trabajo. De pronto, lo que hay, y eso también en la descripción del estado del arte, es que la bibliografía sobre el tema es enorme. Y obviamente vos hacés un recorrido muy interesante, centrado especialmente en los antecedentes argentinos, complementados con algunos de Brasil y de España, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Lo que me hubiera gustado es que hubieras explicitado el criterio de selección de antecedentes, porque son vastísimos, y está bien que uno tiene que seleccionar, porque en algo donde hay bibliotecas enteras escritas, tiene que decidir, bueno, me voy a basar en los antecedentes de tal línea y no del mundo y sus alrededores, que es imposible. Yendo ya más en el espesor de la tesis, yo sentí, bueno, los objetivos me parecieron súper bien planteados, precisos,
claros, o sea, problematizar las representaciones de victimización y culpabilización, la relación maternalista construida respecto a esa otredad femenina, dando lugar a las críticas de silenciamiento de las voces de los protagonistas, las disputas en torno al sujeto político del feminismo, y al mismo tiempo se propone reflexionar profundamente sobre las posibilidades de construir lazos sororos e interconexiones de luchas entre sujetas con diferentes experiencias vitales. Y sigue. O sea, me pareció que era claro, que eran precisos, que estaban bien definidos. Ahora, más adelante, en la introducción vos decís, en esta investigación que se propone pensar los efectos del discurso, permite indagar en el impacto de las narrativas femeninas que instauran representaciones. A mí me pareció que ese, que no estaba puesto como objetivo, era realmente uno de tus objetivos y que estaba también muy bien planteado. Que sí, o sea, no está presentado como objetivo, pero se transforma claramente en un objetivo y está enunciado con precisión. Ahora, más adelante vos afirmás, y ahí yo me enredé un poco, esta tesis pretende entablar puentes entre sujetas en prostitución y lesbianas como figuras que fisuran ese pacto social. Y eso a mí me resultaba una intención no manifiesta en los objetivos explícitos, y que está a lo largo de la tesis. Y entonces, a mí me parece que esa expresión que vos ponés de ver esas sujetas de prostitución y lesbianas en esa fisura, y lo trabajás bastante, ¿no? Con archivos lesbianos, etcétera, me parece que esa expresión da cuenta de un objetivo teórico que es importante y que no está contemplado en la presentación de los objetivos. Como que ahí me parece que hubiera, que en ese sentido hubiera podido ser más potente la presentación. En cuanto a las discusiones teóricas, las fuentes de información que vas colocando, me parece que está bien. Por un lado, hay trabajos feministas que discuten la prostitución, como el de Audre Lorde, aunque ese no sea el tema central del trabajo de Lorde, pero que lo plantea y vos la tomás en tanto es una corriente feminista que te interesa. Y ahí también planteás y citás otras teóricas que han focalizado en el tema mismo, Dworkin, Barry, Peterson, en fin, desde distintos lugares, y eso me pareció bien interesante cómo fuiste poniendo uno y otro. Creo que ahí en esa discusión podrías haber puesto más en discusión los aspectos teóricos que planteaban las dos versiones, digamos, las dos, Peterson por un lado, Dworkin y Barry por otro, ¿no? Opresión, trabajo, darle más profundidad a la discusión teórica de ahí. Y en ese sentido de las discusiones teóricas que tienen que ver, vos citás a Marta Lamas, y supongo que estás citando el texto de Marta Lamas, que es prostitución, trabajo sexual no es lo mismo que trata, o algo así se llama. Trabajo o trata, prostitución, trabajo o trata. Pero en la bibliografía, el único texto de Lamas que está es el de acoso. Y ahí abro un paréntesis, y es que encontré a nivel formal, que si bien tu bibliografía estaba bien estructurada, bueno, encontré una enorme cantidad de autores citados en el texto, muchos de ellos con citas textuales, que no están en la bibliografía. 15 autores, digamos, por decir un número, no uno o dos, sino muchísimos. Me sorprendió porque no eran necesariamente autores que decís tal cosa y ponés varios autores entre paréntesis, sino autores con citas textuales donde en el texto está el año y la página, pero no están en la bibliografía. Eso es puede ser menor, pero es algo que formalmente en una tesis se espera que haya. En algunos casos me interesaba la cita y fui a ver cuál era la fuente y no aparecía. En lo que tiene que ver con con tu presentación del desarrollo conceptual
bueno, presentás un buen número de autores en tus antecedentes teóricos, más allá de que no profundizas en la discusión. Y hay un tema que yo no lo tengo resuelto, y quizás vos sí, entonces contámelo, es que hablas del feminismo desde el sur y usás indistintamente postcolonial y decolonial. Y hay algunos autores como Grossfogel, entre otros, que diferencian muy fuertemente el giro decolonial del pensamiento postcolonial, que colocan diferencias muy nítidas. Yo veo que vos lo estabas usando indistintamente, incluso en una parte decís, lo postcolonial es entonces una aspiración descolonizadora del conocimiento producido desde el sur. Probablemente eso que estás planteando es en base a otros autores que lo consideran que son indistintos, pero en todo caso, ya que hay autores que lo diferencian y que se colocan en un lado o en otro, creo que hubiera sido bueno que vos dijeras por qué lo tomás como un tronco común o como una base común. Es nada más eso. Luego, acá tengo algunas anotaciones que van también, que siguen la parte teórica. No, que en términos generales la discusión teórica que sobrevuela algunos conceptos sin entrar a discutirlos o problematizar bien los argumentos. Entonces, desde la presentación a mí no me quedó claro, no me resultó evidente qué aspectos de tu propuesta teórica eran transformados en una herramienta de análisis, en una herramienta para hacerle preguntas al campo o para practicar hipótesis que resuelvan las problemáticas. O sea, cómo traducir algunos conceptos teóricos muy fuertes y muy interesantes y que los desarrollás muy bien, cómo eso se convierten en herramientas analíticas que te permitan dar cuenta de eso empírico o qué preguntas le vas haciendo. Hay algo, pero me pareció un poco que podían haber sido más fuertes. Por ejemplo, cuando hablas de la prostitución como contracara del matrimonio en los estudios feministas clásicos, introducís algunas nociones que pueden alimentar la perspectiva teórica de la tesis, ¿no? Desde Mary Wollstonecraft, Lucy Irigaray, Françoise Héritier, por mencionar algunas. Vos las mencionás, pero después no desarrollás realmente los planteos que van desde ahí. Son ideas como que van salpicando y que resultan interesantes para el análisis posterior, pero después no aparecen retomadas en el análisis. Y a mí ahí en todos esos debates de la mujer madre, mujer prostituta, las problematizaciones público-privado que vas dando, hay una autora que no la tomás, que me parece que si seguís trabajando en esto puede ser interesante, que es Paola Tebot, que tiene un artículo, que es de la corriente de las feministas materialistas francesas, y Paola Tebot tiene un trabajo muy interesante donde ella hace como un continuum entre el papel de la mujer en el matrimonio y el papel de la mujer como prostituta. Y va desarrollando eso, que creo que es algo que puede alimentar las discusiones que vos querías hacer, que planteás al principio sobre, bueno, porque todo esto de prostitución que estás haciendo es tratando de ver cuál es el lugar de la mujer. Y de alguna manera estás tratando de ver cómo la heteronormatividad, me pareció a mí, la heteronormatividad y el pensamiento colonial colocan a la mujer en un lugar subordinado, del cual aparentemente el trabajo sexual puede estar en el fondo o puede ser una salida, ¿no? Esa es un poco la discusión, una fisura ahí. En ese sentido, el desarrollo, lo que plantea Paola Tebot te puede resultar interesante porque nutre esas ideas. Obviamente que vos levantás debates muy interesantes del feminismo sobre la prostitución que me parecen súper pertinentes. Pasando al planteo teórico.
acá me pasó una cosa entre el planteo teórico y lo que vino después. De nuevo, yo tuve la sensación todo el tiempo de que vos estabas desbordada de información y que estabas como súper adentro del bosque. Y a veces no lograbas ver todas las partes que tenía el bosque. Esa era un poco la impresión que me iba dando, como que estabas tan metida que te costaba encontrar algunas cosas y eso tiene que ver con que tu trabajo me parece que es muy, muy interesante e inextenso. Ese panorama general, amplio, que das de prácticamente todo un siglo. Pero luego hay cosas que sutilezas, y ni siquiera sutilezas que como se van. O sea, es muy amplio. Pasás de la pornografía al trabajo sexual, a la trata. No aparecen las diferencias como categorías analíticas distintas. Entonces, yo creo que por un lado eso está bueno, porque estás hablando de un tema muy general, pero a veces sentía que le faltaban esas pequeñas, no tan pequeñas distinciones. Pornografía, posporno, trabajo sexual, trata, y dentro de las trabajadoras sexuales, el enorme heterogeneidad de mujeres o cuerpos feminizados. Vos solo hablas de cuerpos feminizados, no incluís la prostitución masculina, pero en los cuerpos feminizados, que entrarían desde chicas trans hasta cis, es amplísimo. Y por ahí hubiera sido interesante que, claro, vos estás en las narrativas, y las narrativas es interesante porque las narrativas homogeneizan algo que en lo empírico es diverso. Y ese es un punto que me parece interesante para jugar. Las narrativas colocan todo en la misma bolsa y colocan muchas narrativas en la misma bolsa, el trabajo sexual, la trata y la pornografía, cuando en la realidad son cosas diferentes, y las mujeres que participan de uno u otro tienen historias, trayectorias, expectativas de vida, experiencias muy distintas. La presentación del trabajo de campo que vos haces como estrategia metodológica, a mí me hace pensar de nuevo en algo que vos llevaste a cabo a lo largo del tiempo. A mí me hubiese gustado que hubieras, lo dijiste ahora en la presentación oral, lo dijiste, que hubieras desarrollado más cómo entraste a ese campo, cómo el estar adentro de ese campo te creó preguntas. Vos no fuiste al campo con preguntas, me da la impresión de que las preguntas te surgieron de estar metida ahí. Entonces, y de alguna manera tuve la sensación al leer la tesis de que quizás por las ideas de la academia, querías poner las preguntas antes del campo, y creo que tus preguntas surgieron del campo, de las vivencias, de tus vivencias personales, y eso lo planteaste ahora en la presentación. Cuando decís, me parece fantástico cómo colocás de que vas a hacer un trabajo de archivo y otro trabajo de entrevistas. El trabajo de archivo, en archivo entra un montón de cosas, los documentos, revistas, publicaciones de distinta índole. Ahí, y no es mi campo, pero creo que Carolina algo planteó en eso, en lo que es el análisis de esas narrativas. Vos planteaste en un momento planteaste que vas a hacer un análisis de discurso, y citás a autores que en realidad no van uno con otro. Digo, Bakhtin, que en realidad no es un analista de discurso, sino alguien que está como en la base y que es tomado por los analistas de discurso, o Van Dijk con el discurso crítico, el análisis crítico del discurso, pero Menguenó, que es otra línea. Ahí me parece que en eso que planteas como un análisis del discurso, no lo colocás, pero después no lo haces. Por ahí después mencionás a Budak y Meyer, que están en la corriente del análisis crítico del discurso, metodología que yo no sé hacer, porque es muy compleja, pero que tampoco la veo que aparezca, o sea, que enunciás, pero me parece que esos archivos no están trabajados usando un análisis crítico del discurso. Lo que sí veo y aparece muy claro es
la propuesta que vos tomás de Karina de las teorías de las voces. Ahí sí se nota una gran solvencia en cómo manejás eso y cómo le sacás el jugo a la teoría de las voces. Y ahí me parece que levanta mucho. Digo, que levanta porque ahí está muy bueno. En términos generales, a mí es una etnografía, una tesis, iba a decir etnografía, eso es un problema profesional. Es una tesis que me gustó mucho porque hay un compromiso con el tema, porque hay una valoración, un intento de mirarlo desde otro lado y mirar y develar la complejidad de aspectos que están interactuando en eso. Y una intención muy clara de ver cómo es que eso se relaciona con las relaciones de poder heteronormativas, coloniales, pero de cualquier manera, a mí me queda la sensación de que algunos puntos que vos tomás como para, argumentar, por ahí no están tan acabadamente analizados. Las fotos que pones de la expedición a Cabo de Hornos, creo que es, bueno, las fotos que son tal cual, sí, puede haber una erotización, la mujer salvaje, pero las fotos que en esa misma expedición sacan de los hombres también están semidesnudos y también son salvajes. O sea, es la consideración en esa expedición es que toda esa población era salvaje. Obviamente que las mujeres que después podían llegar a ser violadas y demás, tenían la característica salvaje asociada a lo erótico, pero los hombres también eran salvajes. O sea, entrar a matizar o a ver más en profundidad algunos puntos para que la propuesta tenga más potencia. Esto te lo digo fundamentalmente para artículos que vayas a escribir de la tesis y qué sé yo, ¿no? Porque la tesis es una gran, es el siglo, pero creo que hay algunas cosas que le faltan analizar en profundidad, que hay algunas cosas que, claro, uno no puede privilegiar algo inextenso y en profundidad al mismo tiempo, y privilegiaste inextenso, y está muy bien, pero por ahí falta lo otro. En resumen, de cualquier manera, a mí me gustó mucho, creo que hay un trabajo enorme, me parece, y de nuevo, quiero resaltar lo que yo entiendo que es un compromiso que tenés hacia la temática desde el punto de vista teórico y vivencial, así que, y eso está muy bueno. Dejo por aquí. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo me sumo a los comentarios que ya vienen dándote las colegas, así que voy a agregar donde siento que ellas no pusieron el ojo. Desde luego te quiero también felicitar, sumarme a las felicitaciones por un trabajo muy asombroso y muy interesante y muy completo, como te decía Susana recién, que realmente denota tu compromiso ético con el campo, como decía Susana, que me parece una linda formulación, y vos también lo trajiste en la presentación, tu problematización, digamos, de tu rol en ese campo y de tu relación con esas sujetas que son parte de tus entrevistas recientes y también de esas protagonistas de historias que vos mirás hacia atrás en el pasado, ¿no? Y, digamos, toda la complejidad que le agregás en términos de la presencia de las voces y en términos, digamos, de la circulación de la voz y de quién puede hablar y quién no, y tu relación con esas voces desde un punto de vista contemporáneo y también histórico, me parece un aporte muy interesante. Yo te voy a hacer algunos comentarios, sobre todo de orden metodológico, algunas, digamos, consultas y preguntas que me surgieron al leer tu tesis. Por un lado, cuestiones como más de forma, creo que te las había comentado en el dictamen. Me sorprendió un poco encontrar el apartado de antecedentes y de metodología metido dentro de la introducción. Creo que valdría mucho la pena pensar cómo eso, cuando se formule como artículo o como libro,
debería y estaría bueno que tenga entidad propia, ¿no? O sea, que no sea como parte de la introducción, donde en todo caso se plantea como el problema, algunos antecedentes generales, una contextualización, es como una introducción al trabajo, pero no es en sí la descripción de la metodología o de los antecedentes, ¿no? Digo esto no por la formalidad, sino porque me parece que le saca un poco de importancia hacerlo de esa manera, ¿no? Sobre todo lo digo en relación con la descripción de la metodología y sobre todo de tu trabajo de campo, que está como metida en la introducción y da la sensación como si no le dieras tanta importancia, ¿no? Como que está ahí medio como un coletazo de la introducción metida así medio rápido, cuando el trabajo de campo que vos realizaste es realmente muy sustantivo, digamos, ¿no? Es tu inmersión en esas prácticas, en esos discursos, en esos campos, en esas articulaciones, es de muchos años, de muchos costados diferentes, le entraste por muchos lados. Y me parece que dejar todo eso metido como unas pocas páginas dentro de la introducción no lo realza lo suficiente y estaría bueno que cuando escribas un artículo con los resultados de la investigación, eso sea una sección del artículo. Y que te lo tomes más en serio y te lo creas más, eso es lo que quiero enfatizar, que te creas más el gran trabajo de campo que realizaste y que eso lo lleves como a todo lo que viene después de eso, que le des más entidad. Después, un comentario un poco también como sobre el título y cómo el título se plasma en la tesis. Me parece que hay algo un poco extraño ahí. Como el título nos lleva a una periodización que inicia en los 90 y también nos habla de la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad la tesis empieza a hablar de los 90 en la página 130 y pico. Entonces, todo eso que pasa antes de los años 90, que es lo que el título de la tesis nos dice que va a tratar, no trata hasta muy adelante de la tesis. Y me parece que eso habla como de una cierta énfasis o estructuración rara en torno a cómo algo que por ahí, en su origen, no sé cómo fue la investigación en sí, pero algo que iba a ser más como el contexto, como la historia y la contextualización histórica, se fue como prolongando y se llevó como demasiado a la tesis. Y me parece que, si bien está buenísimo ese trabajo enorme de archivo que vos hacés y de sistematización de, digamos, de esos cambios legislativos y los diferentes momentos, el reglamentarista, el abolicionista, incluso lo que uno trae del otro, y me parece muy interesante además cómo eso nos permite después ver en el presente las continuidades, o sea, verdaderamente nosotros vemos ahora por qué tenemos estos discursos sobre prostitución que vienen de algún lado, y me parece que tu tesis lo muestra muy bien, eso está buenísimo, le sacan hojas, por una cuestión de espacio, le sacan hoja de vuelta a tu trabajo de campo más contemporáneo con las mujeres, con los que vos llamás los dispositivos estos de oferta de sexo, ¿no? Todo eso al final queda corto y yo sé que vos tenés un montón de trabajo sobre eso, lo que pasa es que aparece muy tarde en la tesis. Lo histórico se te lleva mucho tiempo, muchas páginas, y además no es exactamente lo que dice el título que vas a hacer. Entonces eso me parece que estaría bueno como recombinarlo, retrabajarlo en el artículo, el libro, lo que salga de acá, como darle a lo histórico su justo espacio y que nos sirve para llegar hasta el presente, pero que no se vaya casi toda esa energía que empieza con la tesis y se come una parte muy larga que nos deja como medio queriendo llegar a la otra parte y casi no llegamos porque se acaban las hojas, ¿no? Y en ese sentido, de vuelta, te instaría a creer mucho más en tu trabajo de campo contemporáneo, ¿no? En el trabajo de archivo, que está como más sostenido, digamos, ¿no? Y creértela más en el análisis y, como te decían las colegas, en la profundización que haces del análisis de los discursos más contemporáneos sobre prostitución, ¿no? Me parece todo el trabajo con los volantes de oferta de sexo, las entrevistas que casi no están, y las charlas informales con las mujeres, ¿no? Que es como que están, pero yo sé que tenés más, tenés mucho más de eso para decir.
Y si bien, digamos, Carolina te decía que de pronto hubo como una producción muy rápida y acelerada sobre ese periodo, si no entendí mal, me parece que vos tenés mucho para dar ahí todavía en esa discusión y dialogar con esas autoras más que están tratando ese periodo más contemporáneo. Después, una cuestión, digamos que también diría que es algo más del orden metodológico, ¿no? Que es como, hay algo de este como vocabulario de las narrativas que tomás vos y de la retórica también, es una palabra que usas mucho, las retóricas, las narrativas, los discursos, la escucha, ¿no? Que para mí no termina de captar el campo que vos realizaste. Es como si vos las herramientas que utilizás para analizar el campo te quedan un poco cortas, me da la sensación, porque, digamos, en la medida en que vos situás el tema de la tesis en un análisis de narrativas, en un análisis de discurso, me parece muy importante los comentarios también que te hizo Susana sobre que eso habría que ajustarlo un poco. Si hablas de discurso hay como una tradición muy sustantiva ahí, ¿no? Y también te decía Carolina lo de analizar con más sutileza los modos de enunciación, ¿no? Como que ahí me parece que si vos te vas a situar explícitamente en ese campo, y además pensando que narrativa no es discurso y discurso no es retórica, ¿no? Ahí como que necesitas una serie como de especificaciones, me parece, y de como silvanar un poco y hablar con más sutileza, pero al mismo tiempo lo que me da un poco la sensación es que, y un poco sumando lo que decía Susana sobre cómo hacer resaltar más tu abordaje y tu relación etnográfica, ¿no? Como la puesta en práctica de una relación etnográfica con ese espacio que vos analizás, es que si te quedás solo con las narrativas, te quedás con una parte de la realidad. La realidad no son solo narrativas, la realidad son muchas más cosas que las cosas que se dicen, ¿no? Y no quiero decir con esto que además están las cosas que se hacen, sino que justamente muchas veces es imposible escindir narrativa de práctica, ¿no? O mundo de narrativa, o realidad, o materia de discurso, o lo semiótico de lo material, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, yo voy a agarrar la realidad y la voy a escindir, y voy a mirar solo las narrativas, pero te queda todo otro espacio muy amplio de prácticas que parecen no poder ser abordadas y que yo sé que vos tenés datos sobre eso y tenés reflexiones y pensamientos, pero este estrecho marco de las narrativas no te permite de alguna manera, y creo que lo puede permitir en el futuro, me refiero digamos, a todo lo que podés hacer a partir de acá, desde luego, ¿no? Te permitiría como abrir el juego mucho más, me da la sensación, e incluso confiar más en tus datos de campo, porque a veces me parece que lo que pasa es que el estrecho marco de las narrativas no te anima a confiar más en cosas que no son solo narrativas o donde lo narrativo no es lo más importante, ¿no? O sea, porque si vos vas con un enfoque de narrativas a analizar los volantes de oferta sexual, quizás no te alcanza con narrativas. Hay como otro juego ahí, y lo digo específicamente porque vos hablas de dispositivos, que es una palabra que viene un poco también como de otra tradición, o sea, dispositivos no es narrativas, dispositivos tiene que ver con tipos de agencia que en el mundo que no son necesariamente semióticos, no son necesariamente del orden del sentido o del significado, que obviamente entrañan estas dimensiones, pero que también tienen otro tipo de circulación, de juego en la realidad y que por ahí, que es una foto, que es cómo está puesto ese volante en la vía pública, quién está en condiciones de verlo, de agarrarlo, de circularlo, de moverlo. También en relación con el trabajo que vos venís haciendo, que realizaste, digamos, antes sobre las cartografías, la espacialidad de la ciudad. Me parece que todo eso, lo burocrático, incluso lo administrativo, ¿no? Podría entrar mucho más en la discusión de tu trabajo posterior, ¿no? Me parece que en este punto, como todo el vocabulario de las narrativas y las retóricas te queda un poco chico en relación con un vínculo etnográfico mucho más amplio y rico que vos tenés con el campo. Y en ese sentido, me parece que quizás
otras tradiciones, como, digamos, las teorías de la performance. Pienso sobre todo en eso, ¿no? Que la performance pensada, digamos, como algo donde la dicotomía discurso-materia, discurso-práctica, material, semiótico, como lo quieras llamar, está resuelta de alguna manera, porque no hay una idea de dicotomizar eso, ¿no? Digamos, porque la realidad en la que vivimos no está dicotomizada. Eso es lo que me parece que es importante, digamos, trayendo una discusión un poco más de los estudios de la ciencia, ¿no? Como toda esta literatura, digamos, ese efecto de que las narrativas van por un lado y algo que no serían las narrativas va por el otro, es como un efecto de purificación sobre la realidad. Es un efecto, es una operación que le hacemos, pero tiene un grado de artificialidad, digamos. Las narrativas no andan volando por ahí, no ancladas en ningún lado, corporizadas, hechas volante, digamos, ¿no? Entonces todo eso estaría bueno que estuviese también en la discusión. Y en ese sentido, digamos, pienso hasta qué punto la tesis no opera con una suerte de, digamos, de dar por sentado que existen narrativas aisladas, por decir así, ¿no? Porque hablar de narrativas o retóricas es como, bueno, como si yo pudiera separar lo que es lo narrativo y lo retórico de algo que no es lo narrativo y lo retórico, porque entiendo que vos no entendés que el mundo es narrativo y retórico. Lo narrativo y lo retórico es una parte del mundo, pero hay otras cosas en el mundo dando vuelta. Entonces, partir de una mirada que solo va a mirar las narrativas y lo retórico es pensar que es posible escindir el mundo de esa manera, que desde luego es posible porque lo hacemos todo el tiempo. El tema es que yo creo que lo que hay que dar cuenta es de que eso es una operación y no el estado natural de las cosas, ¿no? O sea, que eso es una operación artificial que en todo caso vos estás haciendo en la tesis. Pero ese paso me parece que es importante darlo, porque si no, hay algo que aparece como reificado, ¿no? Como una dicotomía que aparece como dada, cuando en la realidad no está dada. La realidad es mucho más híbrida y mixta y contaminada de lo material y lo semiótico todo el tiempo. Entonces, decir yo me voy a dedicar a estudiar esta parte de la realidad supone dar cuenta de las operaciones metodológicas artificiosas en base a las cuales puedo escindir una serie de narrativas de los dispositivos y las materias en las cuales vienen encarnadas, y los cuerpos en los cuales están encarnadas, ¿no? Entonces, toda esa discusión metodológica me parece que estaría bueno darla en una instancia posterior de escritura, y que me parece que te va a enriquecer y facilitar, de alguna manera, liberar la relación con esos datos de campo que todavía para mí está un poco constreñida, sobre todo lo que tiene que ver con los datos más contemporáneos y la inmersión en el espacio más contemporáneo, ¿no? Y de ahí derivaría, digamos, una serie de reflexiones como más en general en torno a cuáles dicotomías vienen dadas en la tesis de una manera que parece reificarlas un poco, ¿no? O sea, como esto de, bueno, la política y la teoría, o como lo empírico y lo teórico, o incluso abolicionista reglamentarista, ¿no? Para extremar un poco el argumento, ¿no? Como una reflexión en torno a por qué se siguen instalando una manera de pensar en términos de dicotomías, ¿no? Porque aunque hablemos solo de uno de los polos, en realidad, si solo nos vamos a dedicar a uno de los polos, no estamos dando cuenta de otras formas a través de las cuales las cosas están constituidas y sobre todo de las hibridaciones medio permanentes que hay entre todos, ¿no? Eso sería como un principio metodológico distinto del que partís vos. Así que bueno, yo nada más quería como transmitirte estas reflexiones y volver a decir que a pesar de que tenemos que hacer este ejercicio, digamos, de proponer líneas nuevas y futuras de reflexión y un poquito de pincharte un poco con algunas cosas como para pensar, desde luego me parece que la tesis es un trabajo interesantísimo, que está muy bien llevado adelante, que es un gran aporte a la discusión y bueno, te felicito por ese trabajo. Bueno, muchas gracias, Lucía.
Bueno, gracias por todos los comentarios. Tomé muchísimas notas para seguir ahí, seguir pensando. Sí, yo coincido en muchas de las observaciones y agradezco de nuevo la lectura tan detallada. Creo que sí, me gusta mucho que se note también que fue el campo el que llevó a las preguntas, ¿no? Cuando yo pensaba todo este recorrido, cada una de las tesis en realidad fue apareciendo a partir de cuestiones que iba observando en el campo, ¿no? La tesis de maestría que Carolina fue jurada también, fue como justo en un momento en el que yo estaba haciendo campo y se fueron produciendo muchas de estas políticas antitrata y bueno, el campo se modificó y la tesis se modificó y esta tesis yo creo que tenía como el desafío de, por un lado, tratar de reunir todo este trabajo de campo tan extenso y a la vez hacer de algo que yo sentía como esto de la polarización del movimiento feminista, ver que era un parteaguas que seguía estando muy, muy presente, también tomar la decisión de que el análisis sobre esa discusión de los feminismos sea objeto de la tesis. Así que nada, eso me parece muy, muy hermoso. Después creo que también hay algo de esta, que justamente también esta necesidad, o sea, de ir viendo, de ir intuyendo algunas relaciones, algunos discursos que aparecían, que me daba la sensación que ya habían existido. Creo que toda esa búsqueda del pasado también, bueno, hizo esto que decía Susana de la extensión, ¿no? de lo inabarcable, y a la vez bueno, este último tramo de escritura, donde yo con la última beca que tuve empecé a trabajar sobre dispositivos de memoria sexodisidente, y eso también me llevó a preguntas nuevas que me hicieron revisar el campo de la prostitución en términos de territorio, género, sexualidad, y algo de eso creo que también permeó. Pero bueno, tengo ahí un montón de notas para observar y profundizar. Y bueno, sí, creo que también hay algo de esto del campo tan extenso y de las tesis anteriores, que también hubo un momento que fue como una decisión, bueno, que iba a entrar en esta, y que algunas de las cosas que quizás esto que me decía Lucía del análisis de los dispositivos de oferta sexual, en otra tesis tienen como todo un capítulo dedicado a eso, y también como, nada, yo no quise como volver a usarme a mí misma, copiar esos textos, entonces también está esto entre tratar de seguir pensando, profundizando, y que en función de todo el trabajo que ya estaba hecho, y tratar de abrir preguntas y campos nuevos. Creo que es eso, no sé si... Sí, gracias por... Me quedo llena de notas para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. En principio, lo que sigue, salvo que alguien quiera intervenir, volver a intervenir, lo que sigue sería la deliberación del
del jurado. En ese caso le pido a Lucía y a Karina que se desconecten de la reunión y que estén atentas al mail. Sí, Susana, claro. No, solo que con todo el trabajo que tenés, Lucía, por favor, escribí 10 artículos por lo menos. No, revisalos y escribí un montón de artículos. Muy bien. Entonces, le pido a Lucía y a Karina que se desconecten y que estén atentas al mail. Una vez que el jurado termine la deliberación, yo les envío un mail para que vuelvan a conectarse a esta misma reunión para la lectura del acta de la defensa. Bueno, lo voy a leer yo. Acta de defensa de tesis del doctorado en Sociología. A los 10 días del mes de mayo de 2021 se reúnen en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín las profesoras Lucía Ariza, Carolina Justo von Lurzer y Susana Rostañol, miembros titulares del jurado designado para evaluar la tesis de doctorado en Sociología titulada Narrativas en torno a las mujeres en ejercicio de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires, 1990-2017, presentada por la alumna Lucía Núñez Lodwig y realizada bajo la dirección de la doctora Karina Vidaseca. El jurado ha analizado y evaluado el trabajo presentado, así como la exposición oral realizada en el día de la fecha por la alumna Núñez Lodwig, y en conclusión decide aprobar la tesis de la doctoranda Lucía Núñez Lodwig. El jurado destaca el exhaustivo trabajo de campo realizado durante la investigación para la confección de esta tesis, que permite a la doctoranda abordar su objeto de estudio de una manera completa, heterogénea y multifacética, logrando dar una acabada idea de los varios aspectos que componen el fenómeno investigado. El jurado destaca en particular, asimismo, los aportes sustantivos que la tesis realiza al análisis de los debates feministas locales y del mercado del sexo. Por último, el jurado quisiera destacar especialmente el esfuerzo realizado durante el trabajo de campo y la redacción de la tesis de aproximarse a las sujetas investigadas de una manera empática y basada en un compromiso ético con esas sujetas, problematizando las relaciones de poder y las preguntas en torno a la circulación de las voces subalternas. El jurado sugiere también profundizar en futuras publicaciones de la tesis en el estudio del periodo indicado como objeto de esta tesis, así como de diversificar las herramientas metodológicas de análisis del material de campo, por ejemplo, incluyendo herramientas de los estudios narratológicos y abordajes de la performance. El jurado decide otorgar a la tesis una calificación de 9. Bravo, felicidades. Gracias. Bueno, Gracias. felicitaciones, Lucía. Gracias, Lucía. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Y gracias por la lectura y los comentarios. Gracias. Gracias a Sebas también el doctorado, fue un proceso hermoso, formativo, desde que Lu se egresó de licenciatura en Sociología, así que es también Lu parte de todo el trayecto de formación de ideas nuestro con Sebas y con tantos colegas, así que es un orgullo doblemente, estoy muy feliz. Gracias a la jurada, fueron hermosas los aportes para poder postular ahora beca CONICET y seguir su camino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Susana, Lucía, Carolina, por la participación en el jurado. Felicitaciones, Lucía, de vuelta. Y bueno, hasta la próxima. Queda entonces cualquier problema con el acta, me avisan o nos escribimos. Que anden bien, cuídense. Hasta pronto. Igualmente. Hasta pronto. Un placer haberlas visto a todos. A disfrutar. Disfruta, Lucía. Descansada. Sí. Tal cual. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.